Policía comunitaria agrede a mujeres en Guerrero. Ayuntamiento. Raptan hermanas en Michoacán y aparecen sin vida en el Estado de México. Y tras filtración de segunda necropsia de Devani, el padre pide renuncia del fiscal. Está filtrando esa información, quiero su cabeza. Bienvenidos al Caporal del 13 de mayo. Comenzamos. Aunque en el video que te voy a mostrar aseguran que perdió la vida, lo cierto es que la perrita Puca sobrevivió a esta agresión presuntamente por parte del trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, ha sido reportada como grave. Esto ocurrió en Cholula, Puebla, y sobre este hecho no hay pronunciamiento aún sobre la CFE. Aquí el caballero de Comisión Federal de Electricidad acaba de matar a un perro porque lo mordió, dice. Le mordió el pantalón y la mató. Aquí el señor de comisión mató al perro. El pasado martes 10 de mayo, militares solicitaron varios pollos rostizados mediante la plataforma Uber Eats. Los pollos fueron entregados alrededor de las 7:30 de la tarde en la 12ª Región Militar de Irapuato, en Guanajuato. El soldado que recibió el alimento dijo que no tenía cambio, que enseguida volvía, se fue y ya no regresó. Al día siguiente, un grupo de repartidores se manifestó afuera de las instalaciones para exigir el pago y comenzaron a denunciar en redes sociales esta historia que te acabo de contar. Una de las fotos que, por cierto, te muestro en pantalla es justo de esta manifestación. Ellos aseguran que durante la protesta fueron atendidos por un soldado vestido de civil, quien se identificó como integrante del grupo de información de la región militar y que les dijo que se fueran del lugar porque nadie les iba a pagar. Sobre este tema, aún no hay pronunciamiento de la Guardia Nacional. La mañana de este jueves 12 de mayo, un grupo de habitantes de Jalpatláhuac, en el estado de Guerrero, organizó un festejo por el Día de las Madres. Para ello, solicitaron el permiso del ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado. Aquí hago un paréntesis. La alcaldesa no atiende desde la cabecera municipal desde el pasado 28 de octubre. Desde entonces ella está trabajando en Tlapa, debido a que fue expulsada por los autodefensas. Como podrás notar entonces, Jalpatláhuac ha sido tomado por la policía comunitaria de la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias, llamada CRAC-PC. En fin, los organizadores estaban la mañana de este jueves en el barrio de San Isidro cuando al lugar llegaron policías comunitarios a bordo de 2 camionetas y se llevaron a 2 mujeres. Después fueron por el delegado del barrio de San Isidro y por un familiar. A ambos los sacaron de sus casas y también se los llevaron. En el video que estoy por mostrarte se oye que preguntan quién dio la autorización para la realización de la celebración, a lo que le responden que el ayuntamiento. La alcaldesa ha asegurado que se llevaron a los 4 detenidos a la cárcel de los comunitarios, pero que a una de las mujeres la intentaron violar. Por este hecho, la edil ha exigido a las autoridades estatales que hagan algo para que ya retiren a los comunitarios y que liberen a los detenidos y también le permitan a ella a ejercer el cargo desde su municipio. Una petición que, por cierto, lleva haciendo desde octubre del año pasado. Te muestro el video. Invita al pueblo, cuando chagas que te mi permiso. También porque tienes que fiesta, chagas que te permiso. Ajá. Déjate para el pueblo. Ayuntamiento. Ayuntamiento. Secretario Santancito. Vamos ignorantes. Y porque lleva personas ignorantes, pues esa casi Alrededor de las 11 de la noche del pasado lunes 9 de mayo, a la comunidad de Carindapaz, en Michoacán, llegaron hombres armados, irrumpieron en una casa y se llevaron por la fuerza a 2 hermanas, a Laura, de 30 años de edad, y a Claudia, de 26 años. Los familiares que estaban en la vivienda trataron de impedir el rapto, y todo ocurrió también ante la presencia de los hijos de Laura. Finalmente, los delincuentes se llevaron a las hermanas. Las autoridades de Michoacán emitieron estas fichas de búsqueda que te muestro en pantalla. Y finalmente, este jueves 11 de mayo, en la carretera Angangueo-San José del Rincón, esto ya en el Estado de México,
vecinos reportaron el hallazgo de 2 mujeres sin vida con rastros de violencia y descalzas. Esto este jueves 12 de mayo. Las autoridades confirmaron que las víctimas eran Laura y Claudia, que habían sido encontradas a 62 kilómetros de donde las habían raptado. Por este hecho, no hay una sola persona detenida. Antes de entrar de lleno con el tema principal, con el caso Devani, quiero hacer una serie de precisiones. Quienes ya conocen este canal saben perfectamente la manera de conducirme y de abordar los temas. Quienes no, porque muy seguramente habrá gente nueva viendo este video, pues manifiesto de antemano el respeto tanto a la situación, tanto a las víctimas, como a la misma audiencia. Considero prudente hacerlo, dado la cantidad de desinformación y de personas que se han aprovechado de este tema, lamentablemente. Y también aprovecho para agradecer a los miembros de este canal que hacen posible mis estudios de posgrado en periodismo, maestría en periodismo político. Muchas gracias a ustedes, este tipo de contenido es posible. Ahora sí, dicho lo anterior, este caso se ha vuelto más complejo en las últimas horas, con más cuestionamientos, sobre todo que van dirigidos a la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Este tema lo voy a dividir en 2 partes. 1, la filtración de la segunda autopsia, y 2, la reacción del padre de Devani y las críticas que ha hecho a la Fiscalía Estatal por esta y otras filtraciones. Comienzo con la primera parte, con la de la filtración. El diario El País ha publicado hace unas horas que tuvo acceso al segundo informe forense, que pues es uno alterno al elaborado por la Fiscalía de Nuevo León. Este segundo informe ha sido solicitado por la familia de Devani. Sabemos la versión oficial hasta este momento, o la hipótesis oficial. Devani pudo haber muerto por una contusión cerebral producto de la caída a la cisterna del motel Nueva Castilla, aunque la Fiscalía no encuentra la manera de sostener esta hipótesis por completo. La segunda autopsia tiene fecha del 25 de abril. Fue elaborada independientemente de la Fiscalía, allí la Fiscalía Estatal no metió mano, y fue hecha a petición de la familia de Devani Escobar. Según el diario El País, el segundo dictamen forense señala que el cuerpo tenía signos de violencia sexual, que la joven falleció antes de que el cuerpo fuera introducido o arrojado a la cisterna. Coincide con la primera necropsia en que la causa de muerte fue la contusión cerebral, pero hay discrepancias. Sí, coincide en que la causa de muerte es por varios golpes, pero asegura que presentaba más lesiones en la cabeza que las señaladas por la primera autopsia, golpes repetidos y en diferentes ángulos. También señala esta segunda autopsia que Devani no murió ahogada y que fue encontrada boca abajo en la cisterna, pero ya estaba sin vida al momento en que llegó allí. También señala que Devani no cayó a la cisterna y que al ser encontrada el torso estaba parcialmente desnudo. Esto ha sido publicado por el diario El País, que evidentemente no dice cómo obtuvo acceso a este segundo dictamen forense, que se sabe que lo tienen al menos 2 partes. 1, la familia de Devani, que obviamente fue la que solicitó la realización, y 2, la Fiscalía del Estado de Nuevo León, pues la familia le entregó este documento el pasado 2 de mayo, según lo ha consignado el mismo diario El País. Ahora bien, vamos a la segunda parte. La reacción del padre de Devani ante esta filtración. Él ha subido un video a su cuenta de YouTube en donde ha aportado datos interesantes. 1. Confirma la autenticidad de lo publicado por el diario El País. 2. Asegura que él ha guardado este documento para evitar su filtración, por lo que culpa o señala, duda, cuestiona a la Fiscalía del Estado por el hecho de que se haya llegado este documento a un medio informativo. También culpa a la Fiscalía no solamente de esta filtración, sino de otras, de las cuales te voy a hablar en un momento. Con enojo, el padre de Devani ha señalado a la periodista Azucena Oresti también de haber tenido acceso a esa segunda autopsia. Incluso evidenció un error de un mensaje que la periodista le envió al padre de Devani, creyendo que se lo enviaba a otra persona,
aparentemente de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Estás viendo en pantalla la imagen que compartió el mismo padre de Devani, que dice: oye, Fren, ¿por qué no quiere contestar el fiscal? Duda personal, again. Digo, ya sabes que yo siempre he ido del lado de la fiscalía a pesar de todo el desmadre. Esto es lo que asegura el padre de Devani, le envió a Susana Oresti, creyendo que se lo enviaba a otra persona, posiblemente de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Quiero hacer una precisión. Cada periodista sabe cómo trabaja sus fuentes, incluso cómo convencerlas para obtener información de ellas. El error de Azucena, bueno, también es de cada periodista, conocer los límites, los parámetros, fijar sus límites éticos en la manera en cómo se trata justo a esas fuentes para obtener esa información. El error de Azucena de enviar el mensaje equivocado es algo que pues ella tendrá que afrontar. Pero aquí lo relevante es cómo queda la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. El padre de Devani confirma que solo él y la Fiscalía tenían este segundo dictamen, pues quien filtró este documento fue la Fiscalía. Así como también la acusa de haber filtrado otros documentos, otros videos publicados por Azucena Oresti, como por ejemplo, recordarás, en donde se ve a Devani comprando en una tienda con sus amigas previo a la fiesta y también discutiendo con unos amigos durante la fiesta y momentos antes de que fuera encontrado su cuerpo en la cisterna. El papá asegura que esos videos estaban bajo resguardo de la Fiscalía, entonces sugiere que es la Fiscalía misma la que los filtró, que es entonces la Fiscalía la del problema. No sé, ¿qué está haciendo la Fiscalía que yo confié? Exijo que si el fiscal o el vicefiscal es la gente que está filtrando esa información, quiero su cabeza. Que se vayan y que se larguen de aquí. Y exijo a Susana Oresti que salga y haga su declaración. Te voy a dejar el link del video del papá de Devani para que lo veas en su totalidad. Está también en la plataforma de YouTube. Lo vas a encontrar en la descripción de este video, así como en la esquina superior derecha de tu pantalla. En las próximas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará, de hecho ya llegó a Nuevo León. Estará ofreciendo la conferencia matutina y va a tener actividades públicas el presidente de la República en Nuevo León. Lo último que dijo sobre el tema de Devani es que está dispuesto a reunirse con la familia. Hace unas horas, el mismo padre de Devani aseguró que sí se encontrará con el presidente para acabar ahora con la corrupción en la Fiscalía de Nuevo León. Esto ocurrió hace unas horas, un episodio que se seguirá escribiendo en Nuevo León en las próximas horas, en donde ya hay intervención, participación del gobierno federal. Te muestro el video. Buenas noches. ¿Mañana? No sé si han pedido. Públicamente. Lo hicieron públicamente. Sí, van allá a la reunión, con mucho gusto los recibimos. Sí.